Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver las ecuaciones que tiene la parábola. Como ustedes podrán observar, esta cónica de la parábola es la que más ecuaciones tiene, ¿ya? En realidad tiene, si nosotros la contamos, tiene 8 ecuaciones ordinarias, ¿ya? 4 con vértice en el origen y 4 con vértice HK. Aparte de esa, también tiene otras 4 que llamamos ecuaciones generales, ¿ya? Entonces, no se preocupen, no tienen que aprendérselas de memoria. Para eso, ustedes tienen que hacerse este mismo formulario y ayudarse con él a la hora de aplicarlo en la resolución de ejercicios. Pero vamos a hacer primero un análisis de estas ecuaciones. Dice, primero, con vértice en el origen, es decir, cuando el vértice sea 0,0 y sea paralelo al eje Y. ¿Qué quiere decir paralelo al eje Y? Que nuestro gráfico ya se va a abrir ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque sus elementos principales, como el vértice y el foco, van a estar paralelos al eje vertical o en este caso al eje Y. Y analicemos. ¿Es paralelo al eje Y? Entonces en la fórmula va a empezar con X. Fíjense, es paralelo al eje Y y empieza con el eje contrario, que es X al cuadrado, igual a 4AY. ¿Ya? La otra fórmula. Vemos que nuestra parábola, a diferencia de la otra, se abre hacia abajo, ¿ya? Pero en sí son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es el signo. Cuando es positivo, quiere decir que mi parábola se abre hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque desde el origen del eje de coordenadas, todos los números positivos para Y están hacia arriba, ¿ya? Y como acá indica el signo negativo, mi parábola se va a abrir hacia abajo. ¿Por qué? Porque desde el origen de coordenadas, todos los números negativos están hacia abajo. Es la única diferencia. Ahora analizamos las otras dos. Con vértice en el origen, pero paralelo al eje X. Fíjense, aquí paralelo al eje X quiere decir que nuestra parábola se va a abrir ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Sus elementos principales como el vértice y el foco van a estar paralelos al eje X. Y como está paralelo al eje X, empieza con el eje contrario, con Y elevado al cuadrado igual a 4AX. ¿Ya? Se repite la misma fórmula, la única diferencia es el signo negativo. Cuando es positivo, se abre hacia la derecha al lado de todos los números positivos. Cuando es negativo, se abre al lado izquierdo al lado de todos los números negativos. Y sus ecuaciones generales son estas. X al cuadrado más dy. Sabemos que d representa cualquier constante. Es decir, que las ecuaciones generales para cuando tengamos vértice en el origen o vértice 0,0 va a ser reducido. Muy bien.